La economía parece un asunto difícil de entender, pero lo cierto es que nos afecta hasta en el tinto que nos tomamos cada mañana. Para entenderla con plastilina está el podcast de Economía para la People. Cada semana, Camila y Valerie, que ya han escuchado en varios episodios de Huevos Revueltos, exploran preguntas que nos afectan a todos. Cómo nuestras emociones influyen en nuestros gastos, cómo funciona la economía en Colombia y el mundo, cómo nuestras decisiones sí influyen en el mercado y mucho más. Todo de la mano de una investigación rigurosa y fuentes expertas en esta materia. Pueden escuchar un nuevo episodio de Economía para la People cada lunes en YouTube, Spotify y en sus plataformas preferidas de audio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la nueva receta de impuestos que propone el gobierno con su nueva tributaria. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 2 de septiembre. Desde septiembre se sienten los impuestos. El gobierno radicó la nueva reforma tributaria que propone recaudar 26 billones de pesos, el monto más alto en la historia. El proyecto le pega a sectores que pocos se han atrevido a tocar, como las apuestas en línea y la renta a las iglesias. También le aumenta impuestos a los bancos y a los fondos de inversión. Las comisiones económicas pueden zanjar el debate relativamente pronto. Si aprueban el presupuesto con la tributaria incluida, que eso tiene que pasar en unos 15 días, el proyecto va. Si no, nos vamos por decreto. Hoy hablamos de los incentivos, del lobby y de las pujas que habrá a partir de hoy con las cartas tributarias sobre la mesa. Gerson Ortiz es los ojos y los oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días. Gerson, tú has cubierto las tributarias que ha presentado este gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre la que presentó ayer y las anteriores? Tatiana, esta es la tercera tributaria que se va a debatir durante el gobierno del Congreso Petro. La diferencia más importante es que la primera tenía posibilidades de pasar, un 99% de posibilidades de pasar y pasó. La segunda se propuso el año pasado y ni siquiera se debatió. Y esta, la actual, la tercera, tiene menos del 50% de probabilidades de pasar. La otra gran diferencia es que la primera tributaria, la que sí pasó y que estuvo impulsada por el ministro de Hacienda Ocampo, pretendía recaudar 20 billones de pesos y al final terminó recaudando mucho menos porque la Corte Constitucional tumbó el impuesto a las petroleras y el recaudo no mejoró porque no estaban bien hechos los cálculos. Y hay que decirlo también, los súper ricos encontraron maniobras para no pagar más, inclusive unos sacaron sus capitales del país. Esa tercera tributaria, la que vamos a empezar a discutir desde hoy, tiene la meta de recoger 26 billones de pesos, o sea, el recaudo más alto en la historia, pero a más plata, menos posibilidades de pasar. En eso se parece más a la segunda reforma tributaria presentada el año pasado, que se archivó muy pronto. ¿Cuáles son los sectores, Gerson, que más pueden generarle plata al recaudo? Esto hablando en el mejor de los escenarios. Digamos que en esta reforma tributaria, Tatiana, lo que buscó el gobierno fue fuentes de financiación en los sectores que más están creciendo. Entonces, en las cuentas que hace el gobierno le apunta a 3 bloques: IVA, renta y patrimonio y unos meganegocios. Entonces, por ejemplo, aumentar el recaudo del IVA en varios sectores, el de los combustibles, por ejemplo. Como la producción, comercialización y distribución tiene diferentes momentos, el IVA no está unificado y lo que pretende esta reforma tributaria es estandarizar todo el proceso. Y así en las cuentas del Ministerio de Hacienda aspira, si se llega a ser aprobada, recoger 2.6 billones de pesos en el 2026. Otro IVA que entra en la lista del mercado es los de juegos de azar, que le hemos hecho mucho seguimiento y plantea unificar el IVA al 19% para recoger en 2026 un aproximado de 1.6 billones de pesos. A eso se suma el IVA del 19% del licor y el tabaco. Hoy están en el 5%, pasarán el 19%. Y ahí se puede recoger, según cuentas del gobierno, unos 780.000 millones de pesos en el caso de licores y 1 billón de pesos en el caso de los cigarrillos, tabaco, vapeadores. Siga sumando el carrito. Y la iniciativa plantea un 19% de IVA a las entradas para espectáculos deportivos y musicales, conciertos, etcétera, para boletas que valgan más de 500.000 pesos, que son como en general las preferenciales. De acuerdo a estimaciones de la DIAN, esa medida generaría ingresos adicionales por 110.000 millones de pesos en 2026. Y hay un segundo bloque, Tatiana, que mete cambios, introduce modificaciones a la manera en la que declaramos renta.
Por ejemplo, hoy las personas naturales pueden deducir de la renta que se está pagando por estos días cuando tienen dependientes, ¿no? Hijos, padres, hermanos, personas que dependen de sí. Aquí se plantea eliminar esa exención para dependientes y así el gobierno, al desmontar esa excepción, pues cree que puede recoger 1 billón de pesos para 2027. Y también hay un bloque grande que pide aumentar la tarifa del impuesto de renta a los bancos, que son los que han tenido mayores utilidades de acuerdo a los últimos reportes de la Superintendencia Financiera. Estas aseguradoras, los bancos, las entidades financieras que mueven el billete, pues les propone ampliar la tarifa de tributación al 50% cuando es de renta, ahí hay otra plata grande. Y por derecha, en las modificaciones, en los temas de declaraciones, pues les aplica la renta a las iglesias que nunca lo han tenido y que siempre han tenido como esta oposición. Durante varios meses, Gerson, cubrimos, como decías, el lobby de las apuestas en línea, uno de los sectores que tiene incidencia directa en el Congreso. Los episodios de este especial los dejamos en la descripción, pero no es el único lobby que vamos a ver en las próximas semanas. ¿Cuáles son los que lees que van a estar en las comisiones económicas del Congreso para tumbar los artículos? Porque le pega a gente que tiene aliados y representación en el Congreso. No es solo representación, Tatiana, sino que son intereses de empresas o entidades que pagaron mucha plata para financiar campañas en el Congreso. Le voy a poner un ejemplo: Bavaria, una de las mayores productoras de cerveza en el país. En 2023, en plenas elecciones regionales, Bavaria puso 5.600 millones de pesos a 6 partidos políticos que tienen clara incidencia en las comisiones económicas. 1.000 millones al Partido Liberal, 1.000 millones al Partido Conservador, 1.000 millones al Partido de la U, incluso financió campañas del Partido Verde. Pero como también toca a los bancos esta reforma tributaria, pues también hay que hablar de la incidencia que puede tener el Grupo Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval, de Corfi Colombiana, de Porvenir, que puso 11.000 millones de pesos a las campañas al Congreso en 2022. Entonces es otro que seguro va a estar con el teléfono activado, con agencia propia de lobistas, y a los que seguramente los congresistas les van a contestar los teléfonos porque todos los congresistas están buscando su reelección, la mayoría, y están buscando fondos para sus nuevas campañas. O sea que lo que vamos a ver aquí en estas próximas 2 semanas va a ser el Festival Nacional e Internacional del Lobby. Es rentable para los congresistas que buscan su reelección. Estamos en plena campaña electoral para el Congreso, que estas personas aprueben aumentos de impuestos que son impopulares al licor, a los cigarrillos, a la cadena de transporte. ¿Cuál puede ser el incentivo para aprobar una reforma tributaria tan alta? Las reformas tributarias siempre van a ser impopulares, Tatiana, sea el gobierno que sea, pero digamos que lo que uno puede leer ahora es que hay 3 posibles incentivos. Uno es el transaccional, y es que los congresistas se den la pelea de aprobar esta reforma a cambio de que el gobierno les suelte burocracia en este remate del periodo que es cuando más necesitan aceitarse para buscar sus reelecciones el otro año. El segundo incentivo es tal vez lograr posicionar la narrativa de que son impuestos que no necesariamente afectan la canasta familiar y que se pueden catalogar como saludables. No sé, incluso bajarle al consumo del licor, el tabaco o los combustibles fósiles. Y el tercer incentivo es que esta tributaria, Tatiana, tiene que ver sí o sí con el presupuesto de 2026. Si pasa la tributaria, pasa el presupuesto y los congresistas tienen cómo echar mano de eso, a diferencia de que no haya una tributaria y el presupuesto salga por decreto con lo que el presidente quiera invertir o en lo que quiera designar la plata. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un congresista de Magdalena y quiero llevar la obra prometida para mi departamento, pues el gobierno me va a decir: mijo, si quieres llevar esa obra, pues apóyame el presupuesto, y ese presupuesto pues lleva su tributaria pegada. O sea, es convencer a los congresistas a través de ese tipo de proyectos que hablas, que a largo plazo pueden beneficiar a los electores de los congresistas y a las regiones. Esto por eso entra en un marco de negociación. Ahí inclusive pueden estar los cristianos, por ejemplo, que tienen votos en comisiones económicas y en los plenarios, y el gobierno puede arrancar con una carta de negociación que es: no quieren que las iglesias paguen impuestos, bueno, pues entonces apruébenme la tributaria y le metemos más carga a otros sectores y apruébenme el presupuesto. Toda esta discusión, Tatiana, en todo caso va a ser muy rápida. A más tardar en 2 semanas, el 15 de septiembre, se debe votar cuál va a ser el monto del presupuesto del 2026. Si el monto se vota como quiere el gobierno o como lo propuso inicialmente el gobierno, son 557 billones de pesos, que incluye los 26 de la reforma tributaria, entonces puede haber reforma tributaria. Pero si las comisiones económicas bajan el monto del presupuesto, no sé, por ejemplo en 26 billones, pues está claro que no va a haber reforma.
y murió antes de ser discutida. Y entonces nos vamos con presupuesto por decreto, sin reforma, pero también sin la posibilidad de que los congresistas le metan la mano al presupuesto. Lo mismo que ya vimos el año pasado. Muchas gracias, Gerson, por volver por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. El grupo Ecopetrol hizo acuerdos para darle el multimillonario negocio de regasificación en el Caribe a una empresa vinculada a un amigo del presidente de la petrolera, Ricardo Roa. El amigo en cuestión se llama Juan Guillermo Mancera y es el mismo que estuvo detrás de la transacción del apartamento que compró Roa a precio de ganga y que le quedó divino. Una investigación de La Silla Vacía revela documentos que prueban que una empresa vinculada a Mancera tenía un acuerdo con una filial del grupo Ecopetrol para implementar y operar un barco con capacidad de regasificar el gas importado. Lea la exclusiva en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder ya están al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.